Que es bien interesante observar. La población andina crece desde más o menos el año, digamos que los años 40 o 30, pero va creciendo progresivamente de manera en progresión geométrica. Este crecimiento va acompañado de empobrecimiento progresivo de esa misma gente que va encontrando casi ningún espacio para vivir y va abandonando todo lo que le permitía vivir en el campo. Ese proceso acelerado de congestión urbana es base de violencia, no hay otra forma. Y ahí surgen las primeras formas de violencia institucionalizada, que comienza con el MIR, que comienza con el Ejército de Liberación Nacional, con el Frente de Defensa del Petróleo, con el Frente de la Reforma Agraria, en fin, toda una serie de movimientos que surgen como consecuencia de este proceso. Se va ascendiendo, se va haciendo ascendente, hasta que llega a nuestros días con Sendero Luminoso. Digo nuestros días, esto es la década del 80, en donde Sendero Luminoso no es otra cosa que la expresión de lo que estaba ocurriendo. Y en eso la Comisión de la Verdad que se formó después ha dicho lo que ocurrió realmente, ¿no es cierto? Hay dos frentes, y todos lo reconocemos, y los que estuvieron en medio de la guerra lo reconocen con mucha más claridad. El Frente Popular, que se alzaba y no se alzaba, porque había de todo allí. Había alzados, no alzados, y gentes que estaban realmente en medio de dos fuegos. Y el otro frente, que era el frente militar. Y ellos eran los que dirigían la política, dirigieron la política del señor Fujimori, que fue clarísimamente militar. Luego la política de Alan García, que también tuvo todo su gobierno estuvo en Ayacucho, en Puno, en no sé dónde, con gobiernos cívico-militares, que consideraron y consolidaron una imagen de tremenda violencia en el Perú. ¿Cuánta gente violenta había en ese momento en el Perú? Es bien interesante, porque lo que hay son dos fuerzas armadas paralelas. Al medio lo que hay es una inmensa población aterrada, con ninguna voluntad de violencia, con muy poca gente creyendo en que la solución de las cosas es la violencia. En algunos lugares pues se cuenta que la festividad se dejó de hacer, en otros lugares se dice que a pesar de la violencia se siguió haciendo la fiesta, y eso es un orgullo que tiene la gente, como decirte, no nos importó lo que pase, nosotros teníamos que hacer nuestra festividad porque esa es nuestra costumbre. En otras zonas se recuerda, ¿no? Se dice, miren, en esta plaza, ahora que estamos bailando, hace muchísimos años aquí mataron a los dirigentes del pueblo. La violencia en el Perú es un momento que permite ver, observar
las fallas históricas de la construcción de este país. Una historia intensa, larguísima, ¿no?, de desigualdad, de exclusión y de autoritarismo por todos lados, autoritarismo desde los grupos subversivos hasta de una clase política que se desentiende del problema y de un ejército que no tiene conciencia de los derechos humanos y que reacciona, ¿no?, imitando las prácticas de aquellos que censuraba, ¿no? Creo que en ese sentido es fundamental que nosotros recordemos los años de violencia y recordemos en general toda nuestra historia para ver qué es aquello que no debemos hacer fundamentalmente, ¿no? Lo que uno trata de hacer cuando uno recuerda la memoria es arrancar ese maquillaje y mostrar lo que realmente es la historia del Perú, una historia que de hecho es hermosa pero a la vez es trágica, es dolorosa, ¿no? No hemos salido completamente de las fuerzas estructurales que nos condujeron a esa situación. No tenemos todavía el respeto que se debe tener por los derechos humanos. Pero esto para mí es el germen dentro del cual estamos atizando formas de violencia imprevistas, no pensadas, que en este tiempo creo que ya no son del campo a la ciudad, sino de la ciudad en la ciudad. Hay una violencia que le estamos viendo todos los días. Se resuelven los problemas a base de violencia, no se están resolviendo a base del diálogo, a base del respeto de determinado tipo de cánones o códigos. No, se están resolviendo por tú eres ladrón, yo te pego, te mato y mato a tu familia, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que le están echando la culpa al narcotráfico, ¿no es cierto? Es posible que el narcotráfico ya tenga un papel detonante en todo este tema, pero no es el único factor. Pero junto con eso tenemos toda esta cultura que tiene que ver con la corrupción, que en el Perú ha penetrado tantísimo. Valores de lo que los españoles llamarían la picardía, es decir, el criollismo, de qué manera se ha hecho carne y hueso en la cultura peruana, aceptada, reconocida y premiada, gratificada. Entonces son los lados oscuros de la cultura en el Perú y que tienen mucho que ver con el poder. En la actualidad, cuando a los sectores más altos se sienten que le están pisando los talones, como siempre sucede, entonces sale a relucir todos los odios y los miedos que hay a que esta gente que está detrás tuyo te comiencen a desplazar, porque aquí lo que estamos viendo es la emergencia de sectores sociales y el desplazamiento de otros. En el Perú existen manifestaciones racistas que son impensables en cualquier otro país, hasta de Latinoamérica, ¿no? Aquí alguien te mira la cara y te dice negro de M y no corre, se ríe. Eso pasa en Perú y eso es impune, ¿no? Creo que esta coyuntura ha vuelto a poner el dedo encima del inflamado racismo que hay en el Perú, por un lado, que no es un país solapamente racista, sino cada vez más abiertamente racista. Y creo que buena parte de eso viene, en fin, no solo impulsado por el tipo de concentración de recursos en las minorías, sino también viene impulsado por cierto tipo de discurso muy abiertamente discriminador y casi colonialmente racista, como el del presidente saliente, ¿no? que luego de las protestas y matanzas de Bagua
de hace unos años salió groseramente a decir que habían ciudadanos de primera y de segunda categoría, abiertamente, refiriéndose a las poblaciones amazónicas. Y eran ciudadanos de segunda categoría en la medida en que no estaban integrados a un sistema que básicamente lo que quiere hacer es tomar sus tierras y venderlas. En consecuencia, lo que está ahí, creo que en discusión, es la idea de que solo hay posibilidad de pertenecer a una cierta peruanidad, que no es para todos, en la medida en que tengas algo que vender. Por más de que digan que ya estamos en el siglo XXI, que a nivel de políticas hemos avanzado mucho, todavía el machismo, el sentido común de que el cuerpo de las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, es muy fuerte. O sea, si vemos los índices de feminicidio que hay, mueren alrededor de 13 mujeres al mes por feminicidios en manos de sus maridos celosos y parejas. Somos una sociedad que podríamos llamar poscolonial, es decir, una sociedad donde el sentimiento de ciudadanía e igualdad no está todavía debidamente instituido. Y de hecho en el Perú tenemos pues fantasmas coloniales que constantemente resurgen, como ha sido el caso de las últimas elecciones. Yo creo que habría dos fantasmas básicos, ¿no? El primero sería el fantasma del pistaco, que sería el fantasma de la persona foránea, de la persona que es distinta a mí, que es definitivamente malévola, que se quiere aprovechar de mí, que me puede sacar mis órganos, me puede sacar mi grasa. Y este es un fantasma que está sobre todo en el mundo popular, ¿no? Este fantasma pues es un fantasma que tiene un trasfondo étnico, ¿no? Pero que también tiene otro fantasma correlativo en las clases medias más acomodadas, ¿no? Que es el fantasma de la indiada insumisa, el fantasma del indio rebelde, el fantasma de la persona que se ha salido de su lugar y que amenaza los privilegios de los que los tienen, ¿no? Desde las instancias del Estado se quería vender la idea de que uno puede avanzar y mejorar su situación mirando básicamente lo económico y la diversidad como que fastidia para el desarrollo económico rápido. Sin base cultural, sin que la gente tenga una idea de dónde viene y dónde está, no se va a poder construir ningún futuro. La cultura es algo así como la base del desarrollo integral. Hablamos de grandes estadísticas macroeconómicas, pero los salarios siguen terribles y los precios se han elevado y la gente no vive mejor que antes, vive engañada, vive con una fantasía respecto a una economía que no es real, pero que está apoyada en estos mecanismos de transacciones bancarias que finalmente lapidan a la gente. Entonces aquí ya no podemos hablar de modelos, aquí tenemos que hablar de seres humanos y no de cifras. El desarrollo es, por lo tanto, una especie de bien privado para un porcentaje reducido de la población, mientras que la mayoría de la población se queda sin acceso a eso. Estamos, por lo tanto, dentro de la perspectiva indígena y por las luchas indígenas, frente a una oposición entre la noción capitalista de desarrollo y una noción alternativa que es de buen vivir, en contra del vivir mejor y en contra de la idea de acumular dinero como principio para vivir mejor. Cuando llega un modelo de desarrollo, como puede ser la lógica de extracción de un recurso natural, llega con un modelo cultural también y se encuentra con otro modelo cultural que es el que está sentado en esa zona. Entonces, sin quererlo, porque a veces yo quisiera hablar en esos términos, sin quererlo, estás imponiendo una lógica encima de otra y eso puede generar conflicto. Esta especie de tensión no resuelta, incomunicación, asimetría entre nuestras culturas, es algo que nos impide a nosotros poder tener una visión de país compartida y de esa manera
poder hacer del desarrollo no un método pues de colonización cultural, sino más bien de ampliación de capacidades de las personas, ¿no? La competición va a destruir este país. Aquí, si tú no cooperas, si tú no estableces mecanismos de cohesión como punto de partida para todo tipo de relaciones, proyectos de desarrollo y demás, es fatal. Una de las tendencias nuestras es convertirlo todo en asociaciones, todo en clubes. La cantidad de clubes y asociaciones que hay en Lima es impresionante. Todo es objeto de clubenización, de asociación. Esta consigna de cooperación como pauta de relación en el Perú se ha roto porque la ciudad no requiere de cooperación. La ciudad se sustenta en la competición. Y entonces, como competitivos, los peruanos somos bastante malos. La gente se asusta de la competición y prefiere huir de la competición. Y prefiere más asociarse, trabajar con otros, aún dentro de las condiciones de fuerte violencia dentro de la cual se está desarrollando todo esto. No es defendiendo el canto, la música, la danza, el folclore que vamos a lograr la conquista política de un pueblo que sea alguna vez dueño de su destino. Es decir, hacer política de otra manera, desde abajo, con otros apellidos, con otros nombres, prescindiendo de todo lo que es lo clásico limeño del país, en el sentido preciso de no repetir el error de confundir Lima con el Perú. Hay que ir hacia una política del reconocimiento y eso significa que el mundo popular tenga poder, lo que no sucede hasta ahora porque el mundo popular no está integrado en la política, sino a través de la figura del caudillo que supuestamente lo representa, ¿no? Pero no es una integración deliberante, no es una integración con cuadros que hayan nacido ahí, que representen orgánicamente ese mundo. Al contrario, la persona que en nuestro país logra un cierto éxito, lo primero que hace es ponerse de espaldas al mundo donde ha surgido, ¿no? Evidentemente en el Perú no vivimos ni de lejos lo que pueda llamarse un quehacer político serio. Claro, vivimos en sociedad y la aceptamos, pero no nos damos cuenta del valor que ella tiene ni nuestro modo de insertarnos dentro de la vida social. En este sentido, una sociedad políticamente madura es una sociedad, creo yo, culturalmente rica o que va en camino de enriquecerse, porque se reconoce la obra de los demás, se entiende que todos estamos embarcados en un proyecto común y hay una especie de privilegio dado a aquellas cosas que no tienen necesariamente que ver con logros materiales y que sin embargo son las más valiosas dentro de la historia y de la vida de los países. La política forma parte de la cultura, es una dimensión, si quieres, privilegiada de la cultura. Desgraciadamente los políticos no lo ven así. Y desgraciadamente a veces los intelectuales y los hombres de cultura también forman sus pequeños guetos y no entienden la cultura en un sentido amplio. Y desdeñan el compromiso político para que el país sea mejor y sea por tanto más culto. A la gente no le interesa la política. Dice que la política es cochina, la política es inmoral y que ellos viven de trabajo y entonces se encapsulan en su vida privada y no quieren saber efectivamente nada de la política. Los ciudadanos que dicen a mí sí me interesa la cosa pública, me interesa participar activamente, me interesa participar en las decisiones, me interesan los resultados, me interesan los procedimientos a través de los cuales llegas a los resultados y entonces exijo ser ciudadano más activo. Eso ha aumentado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Pero no es aún una cultura predominante. La mayor parte de los regímenes políticos en el Perú han sido básicamente dictaduras, ¿no? Hemos tenido pocas democracias y entonces eso ha ido formando ciudadanos súbditos, o no ciudadanos, sino súbditos, ¿no?
Es decir, gente que le da total confianza a la autoridad, con tal que esa autoridad decidan cosas para ellos que a ellos los favorecen, ¿no? Y entonces, la frase que resume eso en el Perú y en América Latina, creo yo, es ¿qué importa que robe con tal que haga obra? ¿No es cierto? Ese es, o sea, lo favorece a él, ¿y qué importa, no? ¿Qué importan los procedimientos? ¿O qué importa que mate con tal que haya orden, no?